Hola a todos, soy Elena y hoy os voy a hablar de la que es probablemente la mejor obra de teatro del siglo XX en España y de su reciente adaptación dirigida por Eduardo Vasco en el Teatro Español. Luces de Bohemia. Pues sí, hace un par de semanas hice un vídeo hablando sobre mis otras lecturas obligatorias y hoy por fin toca hablar de Luces de Bohemia. Vale, yo ya me había leído Luces de Bohemia, creo, sí, es el único libro que ya me había leído de los que me he tenido que leer para mi parcial de literatura, que ya lo hice, y no sé cómo me salió, la verdad. Perdonadme la voz, que estoy un poquito afónica. Y bueno, me lo leí en su momento porque fui a ver una lectura dramatizada de Luces de Bohemia, de la que hablaré luego. No la entendí muy bien, también es que no estaba tan metida en la literatura, ni mucho menos en el teatro. Y sigo sin entender mucho de literatura en general porque aún soy una inexperta en esto de la literatura castellana. Pero esta vez me ha gustado mucho más, me ha fascinado y ahora soy súper fan de Luces de Bohemia, hasta el punto de que os acabo de decir que es probablemente la obra de teatro mejor escrita del siglo XX, o sea, es una pasada. Así que vamos a dividir este vídeo en dos partes. Una sobre el texto, dos sobre la adaptación que han hecho en el Teatro Español. Comenzando con el texto, es una locura, ¿vale? Vamos a hablar en primer lugar sobre los personajes. Max Estrella, poeta, bohemio y ciego, como lo he puesto aquí en mis notas, que por cierto notas, es el culmen de la bohemia. Max Estrella representa un montón de cosas. Se ha hablado un montón sobre este personaje durante muchísimos años, durante todo este centenario de la existencia de Luces. Y bueno, pues ¿qué hay en Max? En Max hay Valle Inclán y en Max hay Alejandro Sawa, que es el poeta en el que está mayormente basado este personaje. Según nos lo describen ya en la primera escena, es una descripción que me encanta. Máximo Estrella es un hombre ciego y es un hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales. Creo que con esto Valle Inclán lo dice todo. Bueno, Max Estrella es este ciego que ya hemos representado en la tragedia griega con Edipo y con Tiresias y que representa toda esa visión que puede tener un poeta a pesar de ser ciego, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser un poeta, pero en este caso Max sí lo tiene. De hecho, tiene una visión, nada más comienza la obra, tiene otra al final, pero esa no la voy a comentar. Dice: espera, Colette, he recobrado la vista. Veo, oh, cómo veo, magníficamente. Está hermosa la Moncloa. El único rincón francés en este páramo madrileño. Hay que volver a París, Colette. Hay que volver allá, Colette. Hay que renovar aquellos tiempos. Además, durante toda la obra se habla mucho de París, ¿no? El auge del simbolismo y de las vanguardias, pues llevan a Valle Inclán a escribir, aunque no hubiera viajado nunca allí, sobre el París del momento. Locura máxima. También hablar de Don Latino es muy importante porque Don Latino es un personaje bastante expresionista en tanto que está súper animalizado. Valle Inclán lo describe como un perro cobarde en las acotaciones. El propio Max dice que es su perro y él en un momento dice que da una nota más baja que un cerdo o algo así. Don Latino está absolutamente animalizado y a mí eso me encanta. Y el final, por cierto, hay un montón de spoilers en este vídeo, no lo he dicho, pero es que no os los podéis ni saltar. Spoilers a full. Al final, cuando Max muere, él actúa como un animal, ¿no? Se lleva su cartera y lo deja ahí tirado. Es muy curioso. Y bueno, hay un montón de personajes en esta obra, no los voy a comentar todos, pero es también muy importante hablar de otros dos personajes que son Rubén Darío, poeta nicaragüense que ya había muerto cuando se publicó este texto, y el Marqués de Bradomín, que es el protagonista de las sonatas de Valle Inclán, es decir, como hacía Galdós, aunque Valle Inclán lo hace de su propia manera, mezcla personajes y hace una especie de crossover que a mí personalmente me encanta. Además es que el Marqués solo sale en una escena y es una escena muy curiosa
que crea ese mundo metaficcional de toda la obra de Valle Inclán. Me encanta. Y de Rubén Darío vamos a hablar más tarde porque tengo cosas que comentar sobre la escena que han hecho en la adaptación. Luego, con respecto a la estructura, es una estructura hiper fragmentada. Las escenas tienen que ver unas con otras, por supuesto, pero están muy cortadas entre sí para generar ese círculo dantesco del que el propio Max habla aquí, justo al final de la escena 11, cuando dice que nuestra vida es un círculo dantesco, rabia y vergüenza. Sí, Max representa ese círculo dantesco, ¿no? Que comienza en su casa, atraviesa el bar, la librería de Zaratustra, la calle, el ministerio, el periódico, la cárcel, otra taberna, y al final culmina con su entierro en casa, bueno, con su velatorio en casa, con su entierro, y finalmente vuelven al bar, ¿no? Me gusta mucho esa frase precisa del círculo dantesco porque es que retrata perfectamente la estructura de la obra. Luego hay un aspecto que me encanta, por cierto, esto no tiene ningún tipo de sentido, he puesto como ideas al azar. Hace una reflexión eclesiástica muy chula en la escena de Zaratustra. Hablan sobre la revolución cristiana, ¿no? Y creo que es muy curioso cómo Valle Inclán sí que lo hace un poco a lo largo de la obra, pero especialmente en esa segunda escena reflexiona sobre la iglesia de su época, que es algo que no solo estaba haciendo. Ya hablamos el otro día de que Unamuno también estaba en constante reflexión sobre Dios. Luego, la frase de el cráneo privilegiado es una frase que creo que se dice exactamente 4 veces a lo largo de la obra. Es mi frase favoritísima. Es el final, básicamente, de la obra. Una locura. Creo que cráneo privilegiado contiene tantas cosas dentro de sí. El borracho lo dice en varios momentos bastante claves. Los dos más importantes es la primera vez que lo dice, aquí, que dice Don Latino: el primer poeta de España, el borracho, cráneo privilegiado. Max: yo nunca tuve talento, he vivido siempre de un modo absurdo. Y Don Latino: no has tenido el talento de saber vivir. Y luego lo dice justo al final, es la última frase, porque es ya como el culmen absoluto, y dice el picalagartos: el mundo es una controversia. Don Latino: un esperpento. El borracho, cráneo privilegiado. Hablaremos también de cómo se ha hecho esto en la adaptación teatral y de lo difícil que es cerrar esta obra. Luego hay una frase muy curiosa que no sé exactamente cuándo le dice Max, pero dice: las letras no dan para comer. Yo soy de letras, ¿vale? Entonces todas mis amigas de ciencias se han reído de mí y me han mandado esta frase. La escena 12 de la teoría esperpéntica es maravillosa, es sin duda la mejor escena de la obra. Y sin comentar mucho más, porque Valle Inclán ya lo dice todo, voy a leer las palabras del propio Max Estrella, que dice: los ultraístas son unos farsantes. El esperpentismo lo ha inventado Goya. Los héroes clásicos han ido a pasearse al Callejón del Gato, que por cierto, estuve el otro día en el Callejón del Gato. Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. España es una deformación grotesca de la civilización europea. La deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas. ¿Y dónde está el espejo? En el fondo del vaso. Es muy curioso porque Max Estrella explica cómo el esperpento es una mezcla de todo, pero está todo pensado. La propia estructura de la obra, como os acabo de contar, que es súper fragmentada, está pensada matemáticamente y es perfecta. A mí me han dicho algunas personas que parece una historia de niños por su estructura. Nada más lejos de la realidad. Está todo tan bien pensado que es perfecto. Y ese espejo cóncavo, que es el fondo del vaso, es
maravilloso porque Max está diciendo que el esperpento está en el vicio. Esa es la moraleja de Luces de Bohemia, que el esperpento está en el vicio. Y bueno, con respecto al final, es que es realmente un final perfecto, pero es muy difícil de representar. Y con esto vamos a pasar a la segunda parte del vídeo, que es la adaptación teatral dirigida por Eduardo Vasco en el Teatro del Español. Hay que empezar hablando de los dos actores protagonistas de la adaptación teatral, Ginés García Millán como Max Estrella y Antonio Molero como Don Latino. Honestamente, yo al principio no vi al Max Estrella de Ginés García Millán, me pareció muy extraño, hablaba mucho a público y le faltaba algo. También es verdad, yo no vi la adaptación que se hizo con Juan Codina hace unos años porque todavía no estaba en este mundo del teatro y probablemente era muy pequeña, pero sí vi una lectura dramatizada en la que Lluís Omar hacía de Max. Bueno, yo ya he dicho en este canal que odio a Lluís Omar, pero la verdad es que su Max Estrella estaba bastante bien, hay que admitirlo. Lo estuve comparando bastante con el de Ginés, que al principio de verdad que me quedé como no, pero luego es verdad que se aborda de una manera muy chula. El que no me convenció tanto, ni al principio ni al final, fue Antonio Molero como Don Latino. No sé por qué, como con todo lo que voy a comentar, quiero pensar que es porque era el estreno, porque les faltan un montón de funciones que hacer, y si vuelvo, que voy a volver, pues probablemente ya lo haya pulido más. Realmente me da como mucha pena que lo que he denominado como aspecto negativo sea porque era la primera función. Pero bueno, además creo, esto no tiene que ver con el estreno, porque es que es algo de la escena, es que el espacio está muy desaprovechado. Tienen un escenario enorme en el Teatro Español y fragmentan el espacio de una forma que a mí no me terminó de convencer. La primera escena estaba en una esquina, la segunda estaba en otra esquina. A veces abrían el espacio, ¿no? Por ejemplo, cuando van al periódico era el espacio entero, el ministerio era el espacio entero. Pero creo que ese espacio se podría haber diseñado de otra forma. No sé cómo, porque yo no tengo ni idea de escenografía, pero no me terminó de convencer. Con respecto a las escenas, me fascinó la escena novena con Rubén Darío, con Ernesto Arias haciendo de Rubén Darío y ese acento nicaragüense que era un poco extraño, pero lo obvié por completo. Esa confianza que hay entre Max y Rubén me fascinó. Ginés en esa escena estaba especialmente espectacular y realmente me gustó cómo se trató aquella escena. También la siguiente, la de las prostitutas. La actriz que hacía de la Lunares era muy buena actriz y creo que se abordó muy bien cómo sucede la acción entre Max, que es un pobre viejo moribundo con sífilis que no quiere nada con la prostituta, y la pobre prostituta que necesita dinero y realmente quiere acostarse con él por el dinero. Estaba muy bien tratado y los movimientos estaban muy bien dirigidos. Me gustó especialmente esa escena. Y la que me decepcionó fue la mejor escena del texto, que es la 12. Como al texto en general le faltaba ser, o sea, como a la adaptación en general le faltaba ser grotesco. O sea, mi problema con esta versión de Luces de Bohemia es que le faltaba ser grotesca. Le faltaba ese último toque esperpéntico. Pero de verdad que yo espero que sea porque era la primera función y que realmente en el futuro vaya tornándose grotesca. Porque la escena 12 tiene mucha más crudeza que la que le dieron en la adaptación. Y tú no puedes decir los héroes clásicos representan el esperpento matemático, no me sé la frase. No lo puedes decir en tono trágico, lo tienes que decir sí como una máxima filosófica, pero también como humor negro. Que con respecto a las máximas filosóficas, Max Estrella hablaba, o sea, el Max de Ginés hablaba mucho a público, como queriendo lanzar máximas filosóficas, y a veces me convencía y otras veces no. Se hizo demasiado, yo creo que ese fue el problema. Luego, apareció en la escena 13ª un Hamlet ahí bastante aleatorio y sin justificación. Quiero decir, sí, fue en la frase en la que los sepultureros hablan de los Hamletos, pero era muy raro eso y no lo terminé de entender.
Y bueno, el Marqués de Bradomín y Rubén Darío, es que es perfecta esa unión en el texto, entonces lo hicieron muy bien en la adaptación teatral. La última escena está súper bien hecha, me gustó muchísimo más que las 3 o 4 anteriores. Y es el Don Latino final de Antonio Molero, está muy bien, porque sí que representa esa animalización de Don Latino. La Pisa Bien también estaba increíble, fue probablemente mi personaje favorito. Bueno, es que a mí La Pisa Bien me encanta en general, y la actriz que la interpretaba era estupenda, me enamoró su forma de hacer de La Pisa Bien. Pero bueno, en conclusión, lo que ya he dicho, era el estreno y le faltaba ser grotesca. Si vuelvo a verla estaré comentando en Instagram, supongo, a ver si realmente era el estreno o que se han quedado cortos con que fuera grotesca. Esto sería todo, creo. Me ha quedado un vídeo un poquito más largo de lo normal. Espero que eso no sea ningún inconveniente. No sé cuándo lo voy a subir, porque hay que editarlo y eso. Pero bueno, recordad que me podéis buscar en The Storygraph como @sorpaquita para ver mis libros, en Letterboxd como @sorpaquita para ver mis pelis, y en Instagram como @sorpaquita para ver cosas varias que subo de vez en cuando de mi vida. Espero que a vosotros os guste Luces de Bohemia, por lo menos la mitad de lo que me gusta a mí, porque es que a mí me gusta demasiado. Y si no la habéis leído, no la habéis visto, aprovechad para leerla y para verla en el español, que está hasta el 15 de diciembre. Recordad, soy Elena, me gustan los libros, me gustan las pelis, me gusta la fruta, me gusta Luces de Bohemia, pero sobre todo me gusta el teatro como conjunto. Nos vemos. Adiós.